Muchas gracias. Yo os voy a pedir que retrocedamos unos cuantos años al pasado, en concreto que retrocedamos hasta el siglo XIV, siglo en el cual reinventamos el reloj de arena y nos peleamos por construir iglesias y catedrales cada vez más altas, más luminosas, con ventanales mayores. En aquella época, en Francia, con solo 12 años de edad, llegó a ser rey Carlos VI el Bienamado. Llegó a ser rey con 12 años, lo cual implica que tuvo bastantes problemas para mantener su posición, pero cuando ya tenía 25 y en principio estaba medianamente asentado, tuvo la idea de que estaba hecho de vidrio, de que era tan hermoso y tan frágil como una vidriera. Y esa idea le destrozó la vida. Le destrozó la vida porque pensad que creía con absoluta convicción que estaba hecho de vidrio. Haceros a la idea por un minuto de lo que eso significa, de que tenéis que sentaros con cuidado, porque si os sentáis mal vais a romperos, que no podéis doblar las piernas, porque si dobláis las piernas podéis romperos, que tenéis miedo de que alguien se acerque y os dé un golpe porque va a romperos. Carlos VI vivió 30 años más, y fueron 30 años horribles, 30 años de sufrimiento. Pasaba meses sin cambiarse de ropa, porque cambiarse de ropa era muy peligroso. No se lavaba, evidentemente, porque eso era muy peligroso. Fueron 30 años de sufrimiento, de infierno, en los cuales Francia acabó pasando una guerra civil, fue invadida por los ingleses, perdió 1/3 de su territorio. A veces dan ganas de coger una máquina del tiempo, viajar al pasado y hacerle un pequeño corte en el dedo, que sangrase una gota y decirle, sangras, eres humano, además es roja. Pero no habría podido porque, evidentemente, su guardia y su corte no lo habrían permitido. Esto, que puede parecer una anécdota histórica sin más importancia, la tiene porque, en realidad, del siglo XIV al XVI hubo una auténtica epidemia con miles de personas que creían que eran de vidrio. Tan es así que Miguel de Cervantes escribió una de sus novelas ejemplares, El licenciado Vidriera, y en esta novela el protagonista creía ser de vidrio. Dormía en pajares por la noche para protegerse, como una vasija de vidrio. Y como Quijote sin espada, le dio por luchar contra la sociedad, explicar todo lo que iba mal, lo que le permitió incluso conseguir un puesto en la corte. Puesto en la corte que perdió en cuanto dejó de estar loco, dejó de creerse de vidrio y tuvo que salir corriendo e irse a Flandes, porque hay cosas que puedes decir cuando estás loco, pero no cuando eres una persona normal. Visto desde la distancia puede sorprendernos. ¿Cómo es posible que miles de personas crean que son de vidrio? Pues curiosamente hay gente que piensa que es por un problema de avance tecnológico. El vidrio existía desde hacía muchísimo tiempo, esto es una vasija romana, pero el vidrio era algo muy escaso, muy extraño. Un campesino normal no veía vidrio en toda su vida, no tenía vasos de vidrio, sus casas no tenían ventanas de vidrio, no tenía espejos de vidrio. Pero cuando llegó el siglo XIV empezó a ver el vidrio. Lo empezó a ver en las iglesias, un edificio que frecuentaba. Y el vidrio, esa sustancia mágica totalmente distinta de su vida normal, empezó a aparecer. Y la gente empezó a creer que era de vidrio. Y eso desencadenó 2 siglos de locura hasta que el vidrio se volvió tan común que nadie creía que era de vidrio. Ahora nadie dice que es de vidrio, ¿verdad? Yo podría parar la charla aquí, me sobraría un montón de tiempo, y nos quedaríamos con la idea de que qué pobrecitos eran los habitantes del siglo XIV que se creían de vidrio, qué supersticiosos, nada parecido a los sofisticados habitantes del siglo XXI que jugamos con Pokémon Go, ¿verdad? Pero no sería justo con la gente del siglo XIV. En realidad la gente del siglo XIV era tan inteligente como nosotros, tenían los mismos deseos, las mismas motivaciones y los mismos miedos al cambio tecnológico que tenemos nosotros. Por eso, para ser justo, me gustaría poner un ejemplo más moderno, a ver qué os parece. A principios del siglo XX descubrimos las emisiones de radio y en el 1909 Marconi recibió el premio Nobel por las emisiones de radio. Y en 1910 ya estábamos colocando enormes antenas como esta para emitir señales de radio a todo el planeta, todo lo lejos que podíamos. Y el avance fue extraordinariamente rápido. En 1920 la Torre Eiffel ya se utilizaba para emitir señales de radio. En la Segunda Guerra Mundial todos
lanzaban señales de radio a tutiplén y los ingleses, desde su pequeña isla, podían ver las conversaciones cifradas de los alemanes y, gracias a sus avances, entenderlas, lo cual cambió la guerra. En los años 70, los polacos decidieron que tenían que ocupar un lugar en el mundo y construyeron la estructura humana más grande, con 646 metros de altura, que emitía señales de radio y televisión a enormes distancias, hasta que un problema de mantenimiento hizo que se derrumbase totalmente. Estábamos totalmente inundados de ondas de radio y no pasaba nada, porque en realidad esas antenas estaban lejos de nuestras casas, no las veíamos y no les dábamos importancia. Pero eso cambió cuando las antenas se empezaron a acercar a nosotros. Por ejemplo, cuando aparecieron en los teléfonos móviles. Por ejemplo, cuando aparecieron en las antenas de radio. O aún más, cuando aparecieron en el salón de cada uno de nosotros. En ese momento, a finales del siglo XX, principios del XXI, y no antes, la gente empezó a sentirse mal con las ondas de radio. Hubo personas que empezaron a tener dolores de cabeza, fatiga, depresiones, incluso problemas de piel, y decían que era por estar expuestos a ondas de radio. No me malinterpretéis, el sufrimiento de estas personas existía y existe. Estas personas realmente lo pasan mal, muy mal. La pregunta que debemos hacernos es, ¿lo pasan mal por las ondas de radio o no? Es curioso que una de las primeras recomendaciones que se les dio fue alejémonos de las ciudades, alejémonos de todas esas terribles antenas que nos llenan con señales de radio. Pero, ¿ese es un buen consejo? ¿Os sorprende algo de estas antenas? Son todas receptoras de señales por satélite, no están emitiendo. Así que si nos vamos al campo, también tendremos las mismas señales de radio. En realidad, estamos totalmente inundados de señales de radio. Aún así, el fenómeno no hacía más que crecer, y cuanto más se hablaba de él, de la hipersensibilidad electromagnética, más personas pensaban que sufrían este problema. Bien, hay una prueba sencilla, lo mismo con el rey Carlos, que se podía hacer al respecto. Podíamos coger a estas personas, meterlas en una habitación totalmente aislada donde no entrasen ondas de radio y meter un teléfono móvil para ver si realmente eran capaces de sentir cuando ese teléfono estaba encendido y cuando no. Una prueba de que esas señales de radio realmente les causaban un daño o no. Y ese experimento se ha hecho en múltiples ocasiones y el resultado ha sido siempre el mismo. Esas personas que sufren, y sufren mucho, no son capaces realmente de detectar la diferencia entre una emisora de radio encendida y una emisora de radio apagada. Con lo cual no parece que las ondas de radio sean las responsables. Y ahora nos queda saber qué es lo que hacemos nosotros con esta información. ¿Qué decidimos hacer? Porque lo que está claro es que esas personas sufren, y sufren mucho. Y tenemos varias opciones al respecto. Yo personalmente, y creo que quedará claro después de esa charla, creo que toda la compasión, toda la empatía que esas personas se merecen, no debe limitarse únicamente a acompañarles durante años o décadas de sufrimiento. Es mucho mejor utilizar esa empatía para intentar transmitirles esta información, para intentar confiar en su inteligencia, en su capacidad para aprender y entender que realmente lo que están sufriendo no es un problema con ondas de radio. Si logramos hacer eso, es posible que logremos reducir su dolor y su sufrimiento. Al final, lo que nos queda es una decisión similar a la que tuvieron que tomar los acompañantes de Carlos VI o en la novela los acompañantes del licenciado Vidriera. Al final, nuestra decisión es simplemente elegir entre ¿vamos a dar la razón a estas personas, como hicieron con Carlos VI, y prolongar su sufrimiento? ¿O vamos de verdad a intentar ayudarles, aunque sea mucho más difícil? Lo dejo en vuestras manos. Muchas gracias.